un día, hermanos, en solo 10 meses, se lograron bautizar 86 personas. Realmente el cambio fue fuerte, espectacular. Por eso es un hito el trabajo que ocurrió en Rosario, desde el punto de vista eclesiástico, evangelístico, desde el punto de vista educativo, es un hito. Desde el punto de vista educativo, mayor aún, porque fue la primera escuela allí establecida oficialmente en Bolivia, la primera escuela. Pero eso hablaremos en otros momentos. En esta hora estamos en el Consejo de Maestros de Escuela Sabática. Solo quería justificar un poco mi ausencia, pido disculpas, pero ya estamos otra vez en nuestro Consejo de Maestros y nuestro líder ya está con nosotros, el pastor Adoniram Alomía. Pastor, buenos días, feliz sábado, bienvenido. El tiempo es suyo. Está apagado su micrófono, pastor. Yo de vuelta. Ahora sí. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Buenos días. Usted viajando, nosotros aquí gozando de esta naturaleza. Hermanos queridos, de este lindo sol que está saliendo. Está amaneciendo tarde ahora, ¿no es cierto? Está amaneciendo Cierto. tarde. Y está ocultándose el sol también temprano. Y quise salir de los moldes para presentarles un poco la naturaleza aquí en Santa Cruz. Vivo cerca a unos pocos kilómetros del aeropuerto internacional Viru Viru. Escuchan el sonido del avión. De vez en cuando, por favor, no les interrumpan. Quiero, queridos, compartir con ustedes, antes de hablar, pastor, tengo tiempo porque voy a hablar poquito nomás. Una musiquita, por favor. ¿Me permite? Sí, ¿no es cierto? Adelante, pastor, adelante. Ahí está. Una música como entremés de lo que vamos a... Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino él a salvarme, hasta que en el cielo vuelva a ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad.
por su amor y su bondad. Hermanos, Elisa Aguirre, una persona, una cantante que 3 veces vino a Bolivia en las caravanas del pastor Alejandro Bullón, se acordarán algunos de ustedes. Pedí que ella lo grabara. Me dice, pastor, estoy todavía en Reynosa, te voy a enviar. Así que con mucho cariño me envió anoche para cada uno de nosotros. Gracias, pastor, por la invitación. Como siempre dije, usted Amén, pastor. nos debe la información completa de su viaje. Por favor, estamos ansiosos de escuchar de las maravillas, de las bendiciones que Dios da a su iglesia. Hermanos, cumpliendo la misión, le he titulado la parte que me ha responsabilizado el pastor y los que están dirigiendo este programa. Cumpliendo la misión, parte 3. Iniciaré mencionando algo, pero sin querer hacer apología de él. Aurelius Agustinus, o Aurelio Agustín, o San Agustín, natural de Hipona, Tagaste, en la actual Argelia, al norte del África. Dirán ustedes, ¿quién fue él? ¿A qué viene todo esto? Muy bien, filósofo cristiano. Vivió más o menos en los 354, me parece, hasta el 340. Él, y aquí está por qué lo menciono, él al iniciar sus clases decía a sus alumnos, como decíamos ayer, y siempre decía, como decíamos ayer. Y esto lo decía por más tiempo que pasaba o días que pasaba de entre clase y clase. ¿Por qué? Como decíamos ayer, porque él quería tomar la hilación del pensamiento de la clase anterior. ¿Debo entender? Pensamiento de la clase anterior. Y esto es bueno. Es bueno un maestro para con sus alumnos. Es bueno de un líder para con sus seguidores. Y hoy, y lo voy a hacer, también. Y ustedes como maestros, siempre es bueno que al ponerse delante de sus alumnos o estar al frente de sus alumnos, hagan recordar por lo menos 2 clases anteriores para que el alumno capte la hilación de lo que se viene estudiando. En este caso, estamos estudiando el pacto. Muy bien, el pacto es uno solo. Solamente que el hombre rompía ese pacto, no Dios, ¿verdad? Y Dios estableció uno y otra vez. Solamente que hay confusión ahora de esto. Entonces, es bueno que como maestros retomemos el hilo de las 2 clases anteriores, por lo menos, para que el alumno se ubique, es verdad, y comprenda mejor. Muy bien, vimos el primer sábado, nos centramos en la misión a cumplir, tanto Israel en el Antiguo Testamento como nosotros a partir del Nuevo Testamento. Uno de afuera hacia adentro. Nosotros, a partir del Nuevo Testamento, de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan? Y el sábado pasado, en la ausencia del pastor Samuel Antonio, que tiene una misión muy linda como historiador de la Iglesia Adventista, sí, pastor, como historiador de la Iglesia Adventista en Bolivia, dijimos que en esa misión centrífuga a partir del Nuevo Testamento, la función del maestro frente a sus alumnos es clave, porque además es un líder, dirige, transforma a sus alumnos para que sean agentes de cambio en sus alumnos. Y esto es importante para que el alumno estudie, aprende y practique y viva lo aprendido. Todo esto en función a desempeñar la misión durante toda la semana. Y eso debemos buscar. Si no logramos esto, estamos dando un parloteo. ¿Qué es eso? Demasiado bla, 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 sin demasiada sustancia, bla, bla, bla. Algo intrascendente. Y concluimos el sábado pasado diciendo que el maestro debe comprometer a sus alumnos a vivir la misión. Ahora, y hoy yo quiero basar mi comentario, pequeño nomás, como dije, pequeño nomás,
en Éxodo 19. Yo lo tengo abierto ya en mi Biblia aquí. Si ustedes tienen tiempo, busquen Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Está bien? Busquen sus Biblias, busquen sus Biblias. Ahí el maestro tiene folleto, Biblia y comentario, tal vez si está en la casa. 19, 5 y 6. Vamos a leer 5 y 6. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién dice eso? Dice Dios a Israel. 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a explicar un poquitito el versículo sin querer entrar mucho en detalle. De acuerdo a este plan, al plan de Dios, el propósito divino, los israelitas, como hoy, habíamos de ser una raza tanto real como sacerdotal. Sí. Esto siempre en función a cumplir la misión. En un mundo malo, seríamos reyes, según la Biblia. Reyes. Sí. Morales, espirituales, en el sentido que habíamos de prevalecer sobre un reino de pecado. Y esto siempre también en función a cumplir la misión. Como sacerdotes, hablar acerca del Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Siempre esto en función a cumplir la misión. Y como intermediarios entre Dios y los paganos, por decir, deberíamos servir como instructores en el sano vivir, exponentes en las verdades celestiales. Esto siempre en función a la misión. Entonces, esto en cuanto a lo que dice el versículo. Pero como dice la lección, yo encontré algo muy importante, enfocándolo de otra manera. Hay 3 puntos fundamentales aquí en estos 2 versículos, fundamentales, en cuanto a la misión. Miren, el primer punto. Dice el versículo que era el deseo expresado de Dios para hacerse cargo de la nación hebrea, de hacerle su posesión entrañable, es decir, su propiedad privada. Sí. ¿Por qué propiedad privada? Para que otros vean de afuera hacia adentro, de pertenecer a Dios, todo como resultado de cumplir la misión. De más está que en contraste con otro tipo de posesiones, a saber de aquellas que poseían, que no se podía desplazar, como los bienes raíces. Pero Israel llegaría a ser, mediante el amor y el afecto de Dios, queridos hermanos, su tesoro móvil, su tesoro móvil. Y durante 40 años iban en el peregrinaje en el desierto hasta establecerse en Canaán. Y a través de ese peregrinaje, las naciones vecinas no solamente tendrían miedo, temor del Dios de Israel o a Israel mismo, sino de que ellos también desearan ser partes de este pueblo. Como diciendo en el desierto, que el Señor quería que Israel le diga, vean, ustedes también pueden ser como nosotros, porque tenemos al Dios verdadero, a Yahvé. Esa era la función de Israel. Segundo punto importante. Yahvé, es decir, Jehová, Dios, planificó, hermanos, hacer de Israel un reino de sacerdotes para que así estuviesen preparados para cumplir cabalmente la misión. Es decir, cada israelita de una y otra forma, hermanos, debían funcionar como agentes sacerdotales de Dios para llevar las bendiciones a las naciones de todo el mundo y atender sus necesidades. Esto como desempeño de la misión. ¿Se dan cuenta? Y el tercer punto fundamental está enfocado en el plan de Yahvé, o sea, de Dios, para que Israel llegara a ser una nación santificada. Porque si no, no podía cumplir la misión. Tendría que recibir un poder sobrehumano, un poder de lo alto para cumplir cabalmente la misión. Entonces, nuestro compromiso de nosotros y de nuestros alumnos, bajo la óptica de Dios, debería ser lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, voy a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo saben perfectamente ustedes, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Casi como repitiendo el texto que hablaba Dios a Moisés y Moisés a Israel. Dice, pero vosotros sois
¿Te acuerdas de este versículo? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie, aquí viene, eso decía Éxodo, pero aquí Pedro ya completa la frase acerca de la misión. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está. Ser santos para ser embajadores de un Dios santo, claro, porque Dios es santo y requiere de gente santa. Si no, la misión no va a ser cumplida cabalmente. Va a ser a medias o nebulosamente ejecutada. Pensar entonces en la responsabilidad de ser tesoros de Dios. ¿Qué les parece, hermano? Tesoros de Dios. Porque así nosotros comprometidos haremos avanzar el cumplimiento de la misión. Dios bendiga, hermanos, entonces, a que juntos, maestros, usted como maestro, nosotros y nuestros alumnos, nos comprometamos ante Dios a cumplir este objetivo. Solo así cumpliremos la misión. La siguiente semana estaremos dando pautas. ¿Cómo entonces cumplir la misión? Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Sigan adelante. Muchas gracias, pastor. Yo le digo, pastor, allí en Rosario, continuando con un poquito de este informe, 195 personas se bautizaron allí en el río Mauri. Un río helado, frío, 4,000 metros pastor, sobre el nivel del mar. No Conozco, había pastor. calefón, no había el sol, no calienta allí, solo quema, ¿no? Pero 195 personas fueron bautizadas este sábado, recordando el primer bautismo que ocurrió en Rosario, pastor, cumpliendo la misión, como usted dice. Los colegios llevaron sus interesados, las iglesias llevaron sus interesados y más de 1,000 personas estuvieron allí en Rosario. Realmente fue una invasión tremenda a Rosario. En el río estuvimos allí cerca de 40 pastores bautizando esta cantidad de personas. Cumpliendo la Fue misión. algo espectacular, pastor. Qué lindo, cumpliendo la misión. Yo también recuerdo, he ido como 3 veces a Rosario, pesqué allí como anécdota, comí trucha del río Mauri, no sé si ahora habrá todavía porque parece que lo han acabado exterminado. Me acuerdo de ese lugar. Ir allí realmente es un lugar privilegiado. Nos hace remontar a nuestra historia para recordar cómo Dios condujo a su iglesia, a estos hombres pioneros, para que llegáramos a ser ahora como estamos en este momento en Bolivia. Gracias a la conducción de Dios, pero siempre cumpliendo la misión. Siempre cumpliendo la misión. Así que, hermanos, si su alumno dice, hermano, usted está hablando otra vez de bautismo. Bautismo es la meta final. Toda reunión, toda historia en la iglesia adventista conduce a la salvación de las personas. ¿Mediante qué? Mediante la aceptación al Señor y un compromiso mediante el bautismo. Que el Señor los bendiga. Gracias, pastor. Un feliz sábado para usted, para mi hermana Ligia. Agradecerle a ella porque siempre a usted le está dando esa comisión de participar de nuestro consejo de maestros. Muchas gracias, pastor. Realmente un abrazo, un saludo cordial para mi hermana Ligia. Gracias. Decirles, hermanos, que en el mes de agosto estaremos yendo desde Cochabamba hasta Rosario, porque el 20 de agosto del 2021 se cumplirán 100 años de la educación adventista en Bolivia. Tenemos la resolución de esa época, tenemos el aval del Estado, del gobierno, legalmente establecida aquella escuela. Así que nos iremos allí a Ciudad de Piedra, iremos a Hachapaza, iremos al río Mauri, estaremos caminando por los senderos que transitó Rey Shefard desde General Camacho hasta Rosario, caminando aproximadamente 2,5 a 3 horas a pie. Así, recordaremos este centenario de la mejor manera. Yo quiero invitarlo para que usted se registre, se anote con el Centro de Estudios y Memoria Adventista de la Universidad Adventista de Bolivia. Lo invitamos, usted no puede faltar. Estaremos participando de la experiencia que vivió el pastor Rey Shefard 100 años atrás. Esta será una única experiencia, pastor. Esperamos que, pastor, usted pueda acompañarnos. Sería algo espectacular, pastora Lomía, y a nuestros amigos que están, a los maestros también, están cordialmente invitados a participar de esta experiencia que tendrá una serie de actividades
en este centenario de la educación adventista. Amigos, estamos allí ya con el pastor Aneuri Vargas. Mi querido doctor Aneuri Vargas, muy buenos días. Una alegría saludarlo. Buenos días, mi querido pastor. Allí está mi pastor. Gracias, pastor, por estar con nosotros desde República Dominicana. Qué alegría, pastor, saludarlo. Un feliz sábado. Este es el último sábado, un poco triste, pastor, porque sabemos que tiene muchos compromisos y estos 3 sábados le he dedicado bastante a Bolivia. Tal vez no estuvo presencialmente en Bolivia, pero ya estuvo de manera virtual. Puede decir que estuvo en Bolivia y con los bolivianos allí en este territorio. Hermanos, les contamos que el próximo sábado estará con nosotros el doctor George Rasmerita con nosotros. Qué alegría tenerlo desde Moldavia, acompañándonos aquí en nuestro Consejo de Maestros. Pero estamos hoy con el doctor Aneuri Vargas. Doctor, el tiempo es suyo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Antonio. Gracias, Pastor Alomía, por la presentación. Que el Señor los pueda bendecir mucho a todos. Estoy viajando, estoy en una comunidad rural, estoy en un pequeño hotel en el sur de mi país, así que si escuchan algún ruido, estoy en la salita, en el lobby del hotel para no despertar la familia que tengo ahí en la habitación. Un gran placer para mí de verdad escuchar cómo el Señor ha bendecido la obra allá en Sudamérica y muy especialmente en Bolivia, y oro para que esa historia que iniciaron los pioneros en Bolivia hace 100 años, nosotros, o más bien ustedes, ahora en el siglo XXI puedan continuarla. Es bueno recordar, cuando uno lee la historia, cuando uno escucha la historia, es bueno recordar que la historia no ha terminado de escribirse. Y tú y yo tenemos una función que desempeñar en el cumplimiento de la misión actual. Hay que continuar escribiendo la historia. El libro aún no está concluido. Y si el tiempo dura, nuestros hijos y nuestros nietos van a notar que tú y yo también fuimos parte del establecimiento y el crecimiento de la iglesia. Y quiero aprovechar también, antes de iniciar el repaso en sí, quiero aprovechar para que todos nosotros, tanto los maestros de escuela sabática como los pastores que estamos en este grupo, todos los obreros, quiero, decimos en Dominicana, llover sobre mojado, recalcar algo que ya se sabe mucho, ¿no? Quiero llover sobre mojado, recordando a maestros y a pastores y a todos los que están escuchando, viendo este programa, participando de él, nunca olvidar en medio de nuestra misión de alcanzar a los perdidos, de rescatar a los que se han ido, una misión importante que es parte de lo que Dios nos ha encomendado. Siempre recordar que la preservación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nuestros nietos, en los caminos del Señor es una parte imprescindible de la misión. Mientras continuamos escribiendo la historia, que esa historia incluya el hecho de que hemos estado esforzándonos por alcanzar a los perdidos, ayudando a regresar a los que se han ido, pero que esa historia incluya también que hemos hecho esfuerzos intencionales para retener a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Esa no es una parte menos importante de la misión. Le hago este comentario muy espontáneamente, no lo tenía planeado, porque en algunos lugares del mundo que yo he visitado y también aquí en República Dominicana, hay algunas congregaciones y algunos pastores y algunas asociaciones y algunos ancianos y algunos líderes de iglesia que descuidan a sus propias familias mientras están ocupados alcanzando los de afuera, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de escoger entre una cosa y la otra, para nada, no hay que escoger. Estamos hablando de que ambas obras son parte de nuestra misión que el Señor nos ha encomendado. Cuando el Señor Jesús habla de hacer discípulos de todas las naciones, está incluyendo los no alcanzados fuera de nuestro hogar,
pero también está incluyendo la obra que tenemos de discipular, de hacer discípulos también a nuestros hijos y a nuestros muchachos que han nacido en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Bueno, le agradezco esta oportunidad que he tenido de estar con ustedes durante estas últimas semanas. Hoy llegamos al final de mi participación y he disfrutado compartir y aprender con ustedes. Hoy tengo la intención de hacer mi presentación mucho más breve porque tengo interés en escuchar sus preguntas. Aquí estoy con mi iPad, así que no puedo ver los comentarios si alguien me escribe. Así que esta lección de esta semana es particularmente interesante porque coincide con una nueva ola de violencia en Medio Oriente, específicamente en la tierra de Palestina. Estoy seguro que es noticia mundial. Estoy seguro que los medios de comunicación de Bolivia también se han hecho eco de lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina. Y hay una rama importante del cristianismo protestante que entiende que Dios mantiene un pacto con Israel, un pacto incondicional. Pero nosotros hemos visto en esta semana, hemos visto que el pacto que Dios hizo con Israel es el cuarto pacto, ¿no? Ya que aparece en la Biblia. Ya vimos cómo Dios había establecido un pacto con Adán y Eva, uno con Noé, uno con Abraham, y ahora de manera más colectiva aparece un pacto de Dios con Israel. Ahora, el pacto con Israel en el Sinaí, específicamente en el Sinaí, es un pacto más detallado que el pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé o con Adán y Eva. Es más detallado, pero sobre las mismas bases, un pacto de gracia. Un pacto de gracia porque Dios entra en una relación especial con estos seres humanos que no han hecho nada para merecer que Dios los escoja, que es exactamente lo mismo que ocurre contigo y conmigo como individuos en el siglo XXI. No hay nada que tú y yo sepamos, seamos o hagamos que Dios dice, wow, estoy tan impresionado con David, tan impresionado con Margarita, estoy tan impresionado con Juan, estoy tan impresionado con Milton, que creo que ellos se merecen que yo haga tenga una relación especial con ellos. No es así, es puramente por gracia. Pero como vimos también en la lección de la semana, la gracia puede ser mal interpretada. Y lo que pudimos ver es que Israel a veces no comprendió. Una cosa que me preocupó un poquito de la lección de esta semana es que hay un énfasis que hizo en un solo aspecto de lo que ocurrió con Israel. Israel, por supuesto, en momentos tiene una tendencia hacia el legalismo, una tendencia hacia tratar de alcanzar la justicia por medio de la obediencia a la ley. Es el énfasis principal de la lección, me parece a mí, y creo que ciertamente la Biblia apoya esa perspectiva, solamente que cuando estudiamos la historia del Israel antiguo, tenemos que concluir que el legalismo, el intento de alcanzar la justicia, la justificación por medio de la obediencia a la ley, no fue el único problema de Israel, ¿no? Hubo otros problemas que a veces fueron paralelos, y eso lo podemos ver aún en el tiempo de Jesús. Vemos que los fariseos y las personas influenciadas por su perspectiva tenían una tendencia a enfocarse en la ley como un medio de alcanzar la justificación. Pero también vemos que en el tiempo de Jesús, además de los fariseos, también estaban los saduceos, y estaban los herodianos, y estaban los celotes, y estaban aquellas personas que eran esclavos de los placeres. De modo que no conviene llevarse la impresión de que Israel siempre tuvo un problema con el legalismo solamente. Obviamente, sí hubo una parte importante de Israel que trató de alcanzar la justicia por su obediencia, pero también tenemos que concluir que eso fue algo que ocurrió con una parte, porque vemos cómo Israel recibió el castigo, llegaron unas maldiciones que vinieron automáticas cuando se apartaban de
del pacto. Y creo, como mencionamos la semana pasada, que conviene aprender de la lección de Israel, ¿no? El pastor Antonio, que es historiador, conoce la importancia de estudiar la historia, y la historia se estudia, entre otras razones, para uno aprender, para uno valorar, pero también para uno aprender lecciones y evitar repetirlas. Entonces, la lección hizo referencia a este aspecto, y a mí me gustó cómo al comienzo se menciona a Dios el Padre cuando entra en pacto con Israel. Se compara a sí mismo como un águila que cuida a sus polluelos, como un padre que cuida a sus hijos, y así aparece Dios como un padre tierno, solidario, protector y prometedor. Cuando la lección habla del diseño de la salvación, a mí me llamó ahí la atención, porque en Éxodo 6 y 7 hay un texto que quiero leer textualmente. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido. A mí me llamó la atención esos verbos. Dios prometió sacar a Israel de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es algo que ellos no podían hacer. Dios prometió librarlos de la servidumbre, es algo que Israel no podía hacer. Y Dios prometió redimirlos con su brazo extendido. Una vez más, es algo que ellos no podían hacer. Entonces, es una lección importante, porque nosotros vivimos en una situación donde que no es muy diferente de lo que pasó con Israel. Tú y yo, como seres humanos, como individuos, como iglesia, tampoco podemos librarnos con nuestras fuerzas de la esclavitud del pecado. Esa misma obra de gracia, esa intervención de gracia que encontramos en la historia de Israel, es la misma que tú y yo necesitamos. Israel era incapaz de librarse de la esclavitud de los egipcios. Israel era incapaz de pasar por el Mar Rojo. Israel era incapaz de sobrevivir en el desierto, pero Dios derrotó a los egipcios. Dios abrió el Mar Rojo, y Dios hizo provisión para su pueblo durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Yo no estoy seguro cuánto se parezca al desierto del Sinaí del siglo XXI a lo que era en aquel tiempo. No sé si son exactamente iguales, no sé si las cosas son exactamente como antes, pero hace unos pocos años, cuando vivía en Egipto, tuve el privilegio de visitar el monte Sinaí, y manejamos por varias horas desde el Cairo, donde yo vivía, hasta el monte Sinaí, y pasamos por un desierto inhóspito. Es difícil concebir cómo más de 1 millón de personas pudo sobrevivir en un lugar como ese. Pero una vez más, aquí estamos hablando de una obra milagrosa. Israel no podía subsistir. Subsistió porque Dios los protegió durante la noche con esas nubes que los cuidaba del sol. Los protegió, los protegió durante el día con esas nubes que los cuidaba del sol. Durante la noche les mandó esa columna de fuego que les daba calor y los iluminaba. Yo amanecí en el Sinaí. Interesante que hay un calor insoportable durante el día, pero un frío intenso durante la noche. Así que es muy complicado, pero Dios los cuidó, los protegió. Y hizo eso por gracia. Lo hizo por gracia porque Israel no tenía forma de comprar ese favor. Y esto es una excelente ilustración, porque tú y yo en el presente tampoco podemos por cuenta propia sobrevivir. No podemos sobrevivir a menos que Dios nos haga la provisión por gracia. Así que esa experiencia de Israel es una metáfora interesante. De hecho, la Biblia usa varias metáforas para referirse al problema humano. A veces aparecemos como enfermos, somos escritos como esclavos, como perdidos, como presos y como muertos. Pero la obra divina es una obra de liberación, de sanidad, de redención y de rescate. Ustedes recordarán en la lección, ustedes recordarán
que el significado de la palabra redimir en el antiguo Israel, cuando alguien estaba muy endeudado y no podía pagar, se vendía como esclavo a su acreedor y tenía que venir su familiar más cercano y pagar la deuda. Y ese familiar se convertía en el redentor, o sea, los redimía. De allí que la redención que se menciona en el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor cómo es que Cristo es también nuestro redentor. Y el pastor Alomía hacía referencia hace un momentito a algo que la lección también señaló la semana pasada. Hablaba acerca de la relación de Dios con Israel. Y el pastor Alomía mencionaba lo que me parece que fue el versículo de memoria de la semana pasada, en Éxodo 19, los versículos 5 y 6, que también lo discutimos en una de las preguntas. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que debía decirle Moisés a Israel. Así que Israel fue escogido por gracia, pero debía obedecer, no a fin de alcanzar la salvación, no a fin de convencer a Dios de que Dios le diera el pacto, sino precisamente porque ellos no podían por cuenta propia alcanzarlo. Entonces la obediencia era la condición para permanecer en el pacto y para mostrar, para dar evidencia de que la fe estaba obrando. La fe, por supuesto, es una experiencia interna, espiritual, pero que se manifiesta, se deja ver en una obediencia externa que los demás pueden ver. No hay tal cosa como un ser humano que es bueno, que es espiritual, pero que nadie se da cuenta. No es posible que yo sea una persona buena en mi corazón, pero que solamente Dios lo sabe porque mis obras dicen otras cosas. No, realmente la bondad, la transformación, la justificación por la fe se deja ver en una santificación que también es obra de fe, pero es una obra en la cual tú y yo colaboramos en el sentido de que nos corresponde reaccionar, mostrar nuestro interés. Finalmente, la lección habla acerca de promesas. Dios hizo promesas a Israel, Israel hizo promesas a Dios, e Israel prometió que iba a cumplir todo lo que Dios les había pedido. Pero lamentablemente ellos, al igual que Pedro, así en la semana de la negación, ellos hicieron una promesa confiando en sí mismos, en su fuerza de voluntad, en su capacidad para obedecer. Y por supuesto, la obediencia es por fe, de la misma forma que la justificación. Cuando intentamos obedecer con nuestras propias fuerzas, obedeceremos algunos aspectos externos de la ley, pero terminaremos fracasando miserablemente. Así como Pedro prometió, Señor, aunque todos los demás te abandonen, yo estaré contigo hasta la muerte si fuera necesario. Y Pedro fue sincero, pero Pedro hizo una promesa, así como la que hizo Israel en el desierto. Israel prometió, Señor, todo lo que tú has dicho lo vamos a cumplir, pero Israel no cumplió, Pedro no cumplió, porque confiaron en su propia fuerza. Ahora tú y yo estamos llamados a creer y a obedecer, pero tanto el creer como el obedecer son una obra de fe. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para que podamos hacer esto. Así que son los puntos principales que quería señalar, y ahora dejo el espacio para que haya algunas preguntas y poder compartir con ustedes. Adelante. Muy bien, muchas gracias, estimado pastor. Tenemos aquí en medio nuestro para compartir su inquietud, su pregunta, nuestra hermana Lucien, una maestra de escuela sabática aquí en Cochabamba, Bolivia. Adelante, mi hermana Lucien Liquiza, con su interrogante. ¿Me está escuchando? ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días. Sí, desde Cochabamba, ¿no? Aquí todavía despertándonos un rato. Muy bonita la lección, muy bonito el tema. Yo quería, pastor, hacerle bueno, no sé, una inquietud, ¿no? Tal vez no tanto una pregunta, ¿no?
Mire, por ejemplo, todo lo que fue el pacto, o, bueno, no, en realidad, eh, las cosas que en el pacto se dio a conocer, ¿no? Por medio de la ley de Dios, ya las personas, los israelitas lo conocían desde el Edén, ¿no? Así Porque, es. ¿no? Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, había, digamos, ¿no? No matarás, el sacrificio que hacían también luego del pacto era un, digamos, un preámbulo, ¿no? O sea, en realidad ya habían Sí, el claro. diezmo, había también el sábado ya estaba instituido, el no tener dioses Claro. ajenos estaba instituido, el respeto hacia los padres también, ¿no? Y cuando Dios hizo a la pareja, obviamente la fidelidad y, ¿no? También. Entonces, todo eso ya estaba instituido. Me imagino que todos ellos ya conocían, solamente que, bueno, no sé si es una inquietud, una pregunta, no, Dios me imagino que usó y dijo, ahora es el tiempo de plasmarlo, ¿no? No sé qué habrá pasado, digamos, por qué habrá escogido justo ese tiempo, uno. Y otro es que a veces como cristianos, como personas que vivimos desde cuna, tal vez hemos conocido todo ya conocemos, ¿no? Y como usted hablaba, ¿no? De los hijos, y a veces todos tenemos hijos, ¿no? Y llegan momentos en que a veces los chicos quieren tener otro tipo de pensamiento. ¿Será que no les ha llegado todavía a sentir ese pacto con Dios, a hacer ese pacto con Dios? Esa es mi pregunta. Y, o sea, ¿no? Y mi inquietud también, ¿no? En caso de las personas que ya estamos varios años en la iglesia, si digamos, si conocemos, pero todavía no tenemos ese compromiso, ¿no? O si lo hemos tenido y ha sido en el pasado, entonces tal vez renovar y hasta cuántas veces hacerlo y eso, pastor, no sé, una inquietud. Gracias. Ok, hermana Lucien, que el Señor la bendiga. Veo que tiene su pañoleta de los aventureros en este Día Mundial. Los aventureros, felicidades a todos los padres que tienen aventureros, a los maestros de aventureros, a los líderes de aventureros allá en Sudamérica. Es un día muy especial alrededor de todo el mundo. Bueno, si comprendí bien su pregunta, hermana Lucien, si comprendí bien, su inquietud es por qué hace falta recordar el pacto si ya lo conocemos, ¿no? ¿Por qué Dios le recuerda a Israel algo que supone que ellos conocían? Yo creo que la respuesta la podemos comprender todos aquellos que hemos trabajado con seres humanos, no solamente niños, pero con adultos. Los seres humanos olvidamos. Tenemos una tendencia a olvidar, ¿no? Y creo que usted responde su pregunta, porque todo lo que Israel recibió esencialmente en el Sinaí ya era conocido. Incluso cuando Dios da en el Sinaí los 10 mandamientos, especialmente el sábado, noten que Dios dice, acuérdate. Y los 10 mandamientos existían todos desde mucho antes que fueran escritos en las tablas de piedra. Así que yo pienso que Dios recuerda el pacto porque los seres humanos olvidamos, estamos constantemente olvidando. O porque somos tardos para comprender, también por nuestra desobediencia. Hay cosas que uno le dice a los hijos, uno le dice a los adultos, a veces uno le dice a la pareja, y cuando las personas se desvían de un pacto, no siempre es porque no saben, es a veces porque han olvidado o porque aún sabiendo necesitan que se les recuerde. Así que Dios, como un padre, que es como un maestro, creo que Él reconoce nuestra necesidad de que se nos recuerde las promesas y también las condiciones del pacto. Me parece a mí que es la razón. Los seres humanos olvidamos constantemente. Hola. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Bendición. Muchas gracias, pastor. Ahora desde Cochabamba nos vamos a ir para Lima, Perú.
Allí está nuestro amigo Joshua Shochet, tiene una inquietud, una pregunta. Adelante, Joshua. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor Neuri también. Pastor, bajo el contexto que acabamos de ver, ¿no? La justificación por la fe es cierto que es un tema que se desarrolla en el Nuevo Testamento más a profundidad, pero desde aquí estamos viendo referencias a ello, ¿no? Aquí no les está mencionando que ellos son salvos por sus obras, aquí no les está mencionando que ellos son salvos por sus obediencias, ¿cierto? Vemos desde este inicio que pues aparentemente al pueblo de Israel se le promete algo, ¿no? Y se le condiciona que para que la promesa se cumpla es necesaria su obediencia, ¿no? Ahora, hoy en día, ¿qué actos cometemos nosotros como cristianos, fieles seguidores a Dios, que implicarían un intento de buscar nuestra justicia propia, ¿no? En el pueblo de Israel lo vemos muy sencillo, ¿no? Vemos claro de que ellos buscan el legalismo, eso ya en un periodo después del exilio, ¿no? Después de que pasa lo de Babilonia y todo eso. Sí. Buscan, ¿no? Ese legalismo, pero pues hoy en día, ¿qué intentos nosotros como cristianos, seguidores de Dios, pueden llegar a convertirse en actos de buscar justicia para nosotros mismos, ¿no? Un intento de justificación propia? Wow, la pregunta es interesante, Joshua. Creo que es interesante y tú mencionaste algo importante que hay que resaltar. Nunca hubo un momento en que todo Israel tenía un problema con el legalismo. Como dije hace un momento, había algunos que su problema era el legalismo, otros tenían problemas con el sincretismo, algunos con la desobediencia abierta, pero como menciona Joshua, después del exilio, cuando Israel se dio cuenta, reflexionó históricamente en cómo ya el reino del norte había sido destruido por la desobediencia en el año 722, luego el reino del sur también fue destruido. El primer reino del norte fue destruido por los asirios, luego el reino del sur de Judá por los babilonios, es 586 más o menos, y luego Israel fue al exilio por 70 años. Cuando ellos regresaron, dijeron, no podemos permitir otro exilio más, porque la desobediencia nos ha llevado. Entonces intentaron obedecer la ley de tal forma que escaparan de la destrucción que la desobediencia les había traído, pero se fueron al otro extremo, ¿no? Se fueron al otro extremo. Nosotros como adventistas del séptimo día en el presente, yo creo que no nos podemos encasillar en un solo modelo de desvío. Desvío es cuando nos apartamos del ideal de Dios para nosotros. Ahora, hay más de una forma de hacer eso y el legalismo es una de ellas, pero no es la única, ¿no? Ahora, en el presente, algunos de nosotros podemos tener la tentación, Joshua, de sentir que nuestra observancia del sábado, nuestra devolver el diezmo y las ofrendas, nuestra participación en el trabajo misionero nos hace merecedores de la gracia de Dios. Y noten, por favor, que la lección señaló que el problema de Israel no era la obediencia, porque la obediencia de todos modos es parte del pacto. O sea, aquí no estamos hablando en contra de observar el sábado, de devolver los diezmos, no estamos hablando en contra del trabajo misionero, no, de ninguna manera. Eso es parte clave del pacto. Ahora, como me señala la lección, el problema es la razón por la cual lo hacemos. Cuando yo observo el sábado, porque creo que al hacerlo voy a convencer a Dios de que me salve, ahí hay un problema. No estamos hablando del tipo de obra, estamos hablando del motivo por el cual lo llevamos a cabo. Ahora, hay otros extremos que yo he visto en algunos lugares del adventismo. Hay otros extremos. Algunos creen que van a ser justificados por su conocimiento, ¿no? Algunos creen que si tienen mucho conocimiento de la teología correcta, de la doctrina ortodoxa, eso los justifica. Y hay otro, y una vez más, no estamos hablando en contra de tener el conocimiento correcto, estamos hablando de la razón, de la motivación. Si yo quiero aprender, pues creo que saber mucho me hace más santo, me hace mejor que otros, eso es un problema, la motivación. Y finalmente está el tema de cómo algunos dentro del adventismo, tristemente, y esto lo señalamos en algún momento, se han desviado de la forma como Dios quiere que practiquemos la reforma pro salud. Yo recuerdo,
cuando yo estaba joven en la iglesia, tenía este problema personalmente, ¿no? Yo no como carne y entonces me siento superior o mejor a los que sí comen carne. Y cuando veía a alguien comiendo carne, yo me sentía como superior, me sentía mejor que esa persona. Entonces, yo creo, Joshua, que la observancia de los 10 mandamientos por motivos incorrectos, en la búsqueda del conocimiento teológico y doctrinal por motivos incorrectos o la reforma pro salud por motivos incorrectos, se puede comparar a ese intento que tuvo una parte del pueblo de Israel de querer alcanzar la justicia por medio de la obediencia. Pero tanto en la antigüedad como en el presente siempre ha sido necesario obedecer, y también siempre ha sido necesario conocer la verdad bíblica y también respetar las normas de salud, porque nuestro cuerpo siempre ha sido templo del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de que solo cuando estas cosas ocurren, porque nuestro corazón ha sido transformado y cuando lo hacemos con una actitud de humildad, podemos decir que Dios lo acepta. Cuando tratamos de obedecer o de aprender o de cuidar la salud por un motivo incorrecto, no auténtico, entonces creo que allí estamos imitando a los fariseos de antaño. Muchas gracias, Gracias, pastor. pastor. Muchísimas gracias. Ahora tenemos allí a nuestro pastor Juan Ceballos desde Ecuador, desde el Colegio Adventista Miguel de Cervantes de Guayaquil. Qué lindo, pastor. Bienvenido. Un feliz sábado. Una alegría saludarlo. Adelante con su inquietud, pastor. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Saludos desde acá, Ecuador, como menciona el pastor. Y de verdad que la experiencia y que tiene nuestro pastor Aneuri, ¿no? Gracias a Dios, pues nos sigue orientando para no ir al legalismo y bueno, lo que ahí mencionaba. Pastor, tengo ahí una también, quizás es similar, ¿no? Una pregunta. Dice, ¿de qué manera se diseñó la relación del pacto para preservar las libertades físicas y espirituales de Israel? Bien, Eso sería, gracias. pastor. Gracias, pastor. Saludos a los hermanos allá en Guayaquil. Una bendición para ustedes, igualmente para los hermanos Gracias, pastor. De Cochabamba, creo que era la hermana Lucien, y también de Lima, Joshua. El pacto de Dios es un pacto que nos protege espiritualmente y físicamente, ¿no? Algunas personas, sobre todo en el siglo XXI, creen que libertad es cuando podemos hacer todo lo que nos dé la gana, todo lo que queramos hacer. Ahora eso no es libertad, eso es más un libertinaje, y una vez más, permítame comparar la relación con nosotros, con Dios, con la relación con los niños, los que hemos tenido niños pequeños, ¿no? Bueno, creo que todos los que tienen hijos o son pequeños o fueron pequeños una vez, pero cuando uno tiene niños pequeños y uno sabe que los niños, por su ignorancia y a veces su inocencia, tienen que ser protegidos, y las normas y las leyes, las reglas que ponemos en la casa es para proteger a los niños. Ellos no saben que hay lugares que no deben ir, no saben que no se pueden meter pinchos o cositas en la electricidad. Ellos no saben cómo es peligroso cuando estamos con ellos en el parque cruzar la calle. Así que yo pienso que el pacto protegía a Israel, una protección espiritual, porque impedía que ellos se acercaran a los ídolos, lo cual los iba a degradar espiritual y moralmente, pero también una protección física en el sentido de que el sistema de salud que tenía Israel es un sistema que los protegía, porque Dios, que es el diseñador de nosotros como seres humanos, tanto nuestro aspecto físico como espiritual y psicológico, Dios sabe qué cosas pueden dañarnos físicamente. Así que en mi opinión, los estatutos, los requisitos, las leyes que estaban incluidas en el pacto tenían como fin principal proteger a Israel. No que Israel sintiera que era mejor que los demás pueblos o que podía alcanzar la justicia por medio de la obediencia, pero creo que en el pasado, igual que en el presente, entrar en pacto con Dios y obedecer los mandamientos de Dios nos protege físicamente y también espiritualmente. Nos protege porque nosotros somos como niños, aunque tengamos 50, 60 años, aunque hayamos leído cientos de libros, aunque sintamos que sabemos todo,
realmente somos como niños y Dios todavía tiene que cuidarnos, tiene que protegernos, y la obediencia a esos mandamientos de Dios creo que es una protección para nosotros en esta vida y también, por supuesto, nos preserva para la vida eterna. No sé si respondí su pregunta, pastor. Muy bien, muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Juan Ceballos. Un feliz sábado para usted y su familia allá en Guayaquil, Ecuador. Pastor, ahora estamos cerca suyo, allí cerca de, bueno, no tan cerca, vamos a decir, pero próximos más a República Dominicana que a Bolivia. Nos vamos hasta Distrito Federal, Ciudad de México. Allí está nuestra querida hermana Sofía Martínez. Hermana Sofía Martínez, un gusto saludarla. Buenos días. Un feliz sábado. Allí está Sofía. Qué alegría saludarte, Sofía. Bendiciones para ti. Un feliz sábado. Te escucha el pastor Aneuri Vargas. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Sin duda alguna, en estos momentos de pandemia, creo que la distancia no importa y gracias a Dios por estos medios que podemos estar reunidos, ¿verdad? De diferentes partes. Y bueno, en esta mañana hemos repasado ya un poco más la lección. Yo tengo una pregunta. Algo que me inquietó durante la semana, y es que Israel realmente tenía un problema, ¿no? Yo quisiera que el pastor nos aclarara un poquito más esto, ¿qué problema es el que Israel tenía? Y trayéndolo a nuestros días, ¿cómo sería, no? O sea, si es que existe todavía ese problema que Israel tenía. O sea, para empezar, quisiera saber cuál es el problema que Israel tenía y si en estos nuestros días sigue existiendo el mismo problema. Bien, hermana Sofía, que el Señor la bendiga. Feliz sábado. Definitivamente estamos más cerca, usted y yo, que los hermanos de Sudamérica. México es parte de la misma división a la que pertenecemos. Y la pregunta de la hermana Sofía es interesante. Israel tenía un problema, por supuesto, y es que ellos eran seres humanos. Y ese mismo problema que tenemos nosotros. El problema de Israel es el mismo problema de la Iglesia Adventista, es el mismo problema de todos los seres humanos, sean religiosos o no, y es el problema que inició en el cielo cuando Lucifer se rebeló. Es un problema que se trasladó a la tierra, y es que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, o sea, la egolatría, el egocentrismo. El ser humano tiene una tendencia casi incurable, a menos que haya una conversión, hacia el egocentrismo. Egocentrismo es cuando yo me enfoco en mí mismo, sea para alabarme o sea para subestimarme. Me explico. ¿Qué pasó con Lucifer? Lucifer estaba enfocado en sí mismo, sentía que, aunque tenía una posición bastante elevada, él quería más. Y Eva fue tentada y cayó porque Lucifer le dijo, si haces esto serás como Dios, o sea, vas a ser más de lo que eres. Israel estaba enfocado en lo que yo puedo hacer. Y aún nosotros, vuelvo otra vez al ejemplo de los niños. Cuando los niños están aprendiendo a caminar y están aprendiendo a hablar, quieren mostrar su independencia. A veces no quieren que uno lo ayude. Yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo, yo lo hago, ¿no? Entonces, Israel se iba de una forma de egocentrismo a la otra, igual que hacemos nosotros, como individuos y como iglesia. Una forma de egocentrismo, le mencionaba a Joshua hace un momento, era ese enfoque de sentir que lo que yo hago es importante, lo que yo puedo hacer puede convencer a Dios. Yo me enfoco en mis obras, en mi conocimiento, en mi obediencia. Esa es una forma de egocentrismo. El egocentrismo es yo me enfoco en mis placeres, en mis deseos, y eso conduce entonces a la desobediencia. Ya sea la obediencia legalista o la desobediencia por el egoísmo. Una vez más, noten que el egoísmo es buscar mis propios deseos, mi propia felicidad, sin tomar en cuenta la felicidad o necesidad de otras personas. Entonces, ese era el problema no solo de Israel, sino de toda la humanidad, el egocentrismo, hacer del yo el centro de todo. Ahora, ustedes van a notar que así como hay personas orgullosas, así como hay personas que se sienten superiores a los demás porque tengo este pelo,
porque tengo este dinero, porque tengo este trabajo, porque tengo este conocimiento, porque tengo aquello. Hay personas que se subestiman, tienen una autoestima muy baja y dicen, yo no sirvo, yo no tengo valor, yo no soy tan delgada como las demás, yo no soy tan inteligente como los otros, yo no soy tan rico como otros, y se echan, al menos se subestiman a sí mismos. Ya sea el orgullo o la autoestima baja, en ambos casos eso es egocentrismo. La persona se está enfocando no en lo que Dios piensa, porque por ejemplo, yo puedo ser pobre, no saber tanto como otros, pero mi valor como persona no depende de mi relación con otros, sino de lo que Dios ha hecho por mí y lo que Dios piensa de mí. De allí que siempre que uno se enfoca en uno mismo, terminará como Israel. Israel terminaba o desobedeciendo en la búsqueda de los placeres, o terminaba obedeciendo por el motivo incorrecto, en un deseo de glorificarse a sí mismo en vez de glorificar a Dios. La solución, ¿cuál es el antídoto para este problema? A mí me parece, hermana Sofía, que el antídoto está siempre en recordar quién es Dios. Y yo creo que ese doble relato de la creación del ser humano que encontramos en Génesis 1 y 2 es un buen antídoto. Dios le dijo a la humanidad en Génesis 1 y 2, número 1, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto nos recuerda que los que se sienten al menos deben recordar que como tú eres creación de Dios, hecho a imagen de Dios, tú eres valioso. Eres valioso independientemente de qué piensan los demás. Pero por otro lado, también dice el Génesis que somos hechos del polvo de la tierra. Eso es para que aquellos que se sienten muy orgullosos, porque creen que ellos son mejor que los demás, deben recordar que son polvo de la tierra. Así que el relato de la creación nos recuerda, por un lado, que somos hechos a imagen de Dios. Eso ayuda a los que tienen una tendencia a enfocarse en sí mismos para denigrarse, para subestimarse, pero también dice que somos hechos del polvo de la tierra. De modo que cualquiera que cree que porque es rico, porque tiene un doctorado o porque es más lindo que los otros, tiene que al fin y al cabo es polvo de la tierra. ¿Dónde está el valor del ser humano? Está en que Dios nos ama, en que Dios nos creó y en que Él nos considera como sus criaturas especiales. Yo creo que el problema de Israel, que es el problema también de nosotros, se puede prevenir o se puede resolver si tomamos en cuenta la perspectiva que tiene Dios de quiénes somos nosotros como seres humanos. Muchas gracias, Pastora Neuri. Estamos cerrando ya nuestro Consejo de Maestros y tenemos allí, volvemos desde México. Gracias, Sofía, por tu participación. Bendiciones, un feliz sábado. Volvemos para Lima y allí en Lima estamos con Mireya Díaz. Mireya Díaz, adelante con tu inquietud, adelante con tu pregunta. Muy bien, ¿cómo están? Feliz sábado a todos. Ya deben conocerme tal vez un poco, no lo sé. Y bueno, estoy escuchando algunas interacciones que han tenido. Mi pregunta sería, en ese contexto de los pactos que estamos hablando, que son tan bonitos, el pacto de Noé, el pacto de Moisés, vamos al pacto de Moisés precisamente, ¿no? ¿Cómo explico a un amigo, cómo explico a alguien que tal vez no es de la fe? ¿Qué es esto del pacto? ¿Cómo realizar un pacto? Porque un pacto, como hemos podido aprender a lo largo de la semana, no lo puedes tomar a la ligera. No es que es una simple promesa. En el pacto encierran las promesas. Entonces, uno dice, es obediencia entonces, ¿no? Yo te doy algo y tú me das algo. Pero no, esa no es la esencia del pacto, ¿no? ¿Qué es lo que debes realizar? ¿Cómo es el pacto? ¿Cuál es la interacción que hay con el pacto? Gracias Mireya por la pregunta. Saludos allá. Lima, ¿cierto? Saludos. Yo creo que la forma más fácil de explicarle a un amigo, a un nuevo creyente, que el tema del pacto es por medio de las analogías. Una analogía es cuando uno usa una comparación de algo que la persona ya conoce para llevarlo a algo que no conoce o no conoce muy bien. Entonces, como se mencionó en la lección al comienzo del trimestre, es una diferencia entre los contratos legales y los pactos relacionales. Yo no sé quién es el hermano Walter. El hermano Walter, digamos que él pone
me dice, yo estoy vendiendo un camión Nissan, diésel, por tal cantidad de dinero. Y entonces digo, yo veo ese anuncio en el periódico, lo veo en internet, y creo que me interesa ese camión. Y yo hago un contrato, hermano, usted está pidiendo, no sé qué moneda se usa. ¿Usted dónde vive, hermano Walter? En Bolivia, Cochabamba. En Bolivia. Bolivia. Vinto, al lado de la universidad. Ok, ¿y qué moneda se utiliza en Bolivia? El peso boliviano. Ok, bueno, se usa el peso. También, en Dominicana también usamos el peso. Digamos que el hermano me vende su camión en, no sé, $1,000,000. No sé si eso es mucho o es poco por un camión. Pero bueno, para los fines no importa mucho. Y yo decido comprar el camión al hermano. Hacemos un pacto, hacemos un contrato. Vamos con un abogado, un notario público, que debe certificar eso. Él me entrega el camión, yo le entrego el dinero. A partir de ese momento, ese dinero ya no es mío. Y ese camión ya no es de él. Y si su hijo viene, mire, ese camión de mi papá, no, tu papá ya me lo vendió. Entonces aquí está la evidencia. Eso es un trato basado en un documento. Posiblemente yo nunca más veré a hermano Walter, él no me verá a mí, ni hace falta, porque es un simple contrato. Eso no es un pacto. Eso es un contrato basado en unas reglas impersonales. Ahora, el pacto se entiende mejor cuando lo comparamos con una relación, y la relación matrimonial entre esposo y esposa, entre un hombre y una mujer, es la mejor forma de entender el pacto. De hecho, ustedes notan que el mismo Dios se compara a sí mismo como un esposo enamorado de Israel. En hebreo, no lo notamos en español, pero en hebreo, Israel y las naciones son femeninos, así como Bolivia. Bolivia suena femenino, ¿cierto? Y Colombia suena femenino. Así, Israel es un nombre femenino. Y entonces se nota a Dios buscando a Israel. Y la mejor forma de entender el pacto es una relación entre dos personas, es un pacto de amor. Entonces, en el momento en que una persona viene al cristianismo y actúa como si estuviera haciendo un contrato con Dios, Señor, aquí estoy yo guardo el sábado para que tú me salves, yo devuelvo los diezmos para que tú me cuides. No es así, no es un intercambio comercial. Desde luego, nosotros sabemos que como parte del pacto había bendiciones que venían por la obediencia, había maldiciones que venían por la desobediencia, eso no lo podemos esconder, pero la base de todo eso era una relación entre un pueblo que ama a un Dios que también lo ama a él. Entonces, el pacto está basado sobre dos temas esenciales. La gracia, Dios nos escoge para entrar en el pacto porque es Dios quien inicia la relación. La gracia, y en segundo lugar, una relación de amor entre Dios y nosotros. Los que estamos enamorados, yo ya les mencioné, yo estoy enamorado de una mujer, tenemos ya casi 20 años de casados, esa mujer me tiene loco todavía, igual que la primera vez, y yo estoy enamorado de esa mujer, y yo hago cosas por ella, ella hace cosas por mí, porque nos amamos, no porque firmamos un contrato. Mira, aquí dice el contrato que tú tienes que hacer. No es por contrato, es porque nos amamos. Y sobre todo, y ustedes me entenderán mejor, el matrimonio no es un contrato entre dos seres humanos, como la sociedad secular quiere ponerlo. Obviamente hay una relación entre dos seres humanos, pero el matrimonio es un pacto entre dos seres humanos en el contexto de esos dos seres humanos que aman a Dios. O sea, yo amo a mi esposa, yo soy fiel a mi esposa, yo cuido a mi esposa porque ella es una hija de Dios. Y en el momento en que yo la maltrato, que yo la descuido, que yo le soy infiel, estoy desobedeciendo a Dios. Igualmente, mi esposa tiene un compromiso de serme leal, de serme fiel, de amarme, etcétera, etcétera, porque ella es una promesa delante de Dios. Así que concluyendo, hermana Mireya, el pacto se entiende mejor cuando lo vemos desde la perspectiva no contractual, sino relacional. Es una relación, de amor, y cuando uno ama, uno hace cosas por amor. A veces uno hace más cosas y uno ni siquiera se da cuenta porque no tenemos una lista. Bueno, hoy me toca hacer esto, ya lo hice. No es así.
sino que de manera espontánea uno tiene deseo de honrar a la persona a quien uno ama. No es posible entrar en pacto con Dios, ni permanecer en un pacto con Dios, ni como individuos, ni como iglesia, a menos que amemos a Dios, porque Él es nuestro creador, porque Él hizo provisión para salvarnos en la cruz por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro intercesor ahora en el santuario del cielo. Sin esa relación de amor no puede haber un pacto, por lo menos no el tipo de pacto que Dios quiere tener con nosotros. Muchas gracias, pastor. Realmente espectacular. Hermanos, es un privilegio para este Consejo de Maestros tener pastores de diferentes lugares, y aquí tuvimos el privilegio de tener desde República Dominicana al doctor Aneuri Vargas. Pastor, un feliz sábado para usted, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo acompañe en su ministerio allí donde está, junto a su esposa, como usted decía, trabajando junto a ella por amor, ¿verdad? Claro. Si alguna Claro que vez lo sí. vemos lavando los platos al pastor, no es porque su esposa le mandó. Él está lavando por amor, porque él quiere, porque le gusta, goza de hacer ese trabajo. Pastor, bendiciones. Un feliz sábado, pastor, para usted y su Un familia. abrazo, un placer para mí estar con ustedes estos 3 sábados. Bendiciones para todos allá en Sudamérica y en México, Estados Unidos y donde quiera que estén todos. Gracias por la invitación, pastor. Gracias, pastor. Cecilia, hola Cecilia, buen día. Después de haber escuchado espectacular esta lección, la disertación, la presentación, las preguntas, los participantes, nos vamos a la aplicación en la parte didáctica. Así que, Cecilia, desde República Dominicana, desde Lima, desde Ecuador, desde México, nos vamos rumbo a Trinidad, Cecilia. Adelante, Cecilia. Perfecto, pastor, muchas gracias. Y es verdad, ahora nos vamos a la parte didáctica y para eso tenemos a Jael Andívar, que nos va a dar algunos consejos y algunas sugerencias sobre cómo podemos ahora todo lo que aprendimos esta mañana enseñarlo a los estudiantes de la escuela sabática. Así que Jael, bienvenida. Y bueno, puedes prender tu micrófono, el tiempo es todo tuyo, te estamos escuchando. Muy bien, gracias Cecilia. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Saludos de Trinidad. Realmente es una alegría nuevamente estar con ustedes y una bendición, ¿no? Realmente estos momentos de incertidumbre con la pandemia, continuamos. Ya estamos mucho mejor en recuperación, ¿no? Con la gracia de Dios. Bueno, se viene para mí es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que cuando trabajamos con un material, enriquecemos nuestras lecciones, ¿no? Y aún más que todo con los temas de la escuela sabática. Entonces, yo he preparado el tema del collage. ¿Quién no le gusta, no? Hasta nosotros con fotos, cuando queremos subir, ¿no? Ponemos una, otra, entonces de todas. Entonces hemos traído esta mañana para poder presentar el collage, pero tomando en cuenta la lección, que es lo más importante, ¿no? Para que así pueda ilustrarse, no pueda entenderse de mejor manera. Y tomando 3 puntos vamos a hacer, voy a presentar en estos momentos. Y como sabemos que el collage son fotos en el cual nosotros podemos trabajar, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Yo voy a compartir el enlace también para que lo puedan tener, ¿no? Y esto va en cuenta lo que vamos a realizar, ¿no? Al inicio vamos a tener todo lo que viene a ser el recorrido, ¿no? Que se tuvo. Después, como imagen central, vamos a tener aquí, como ustedes pueden ver, esta sería nuestra segunda ilustración para que nosotros podamos tenerla y podamos recortar ya sea con los jóvenes, con los niños, incluso con nuestra escuela sabática adulto también. Esto lo podemos utilizar porque es una manera también de desestresarnos, ¿no? Entonces, y sobre todo ver las imágenes que nos llaman la atención, ¿no? Y aquí viene lo que viene a ser el collage tomado con la línea de tiempo. Es importante que nosotros sepamos cómo vamos a ver el recorrido que realizaron, ¿no? Yo aquí he puesto algunas palabras para que puedan iniciar, ¿no? Por ejemplo, vamos a recortar
y vamos a pegar en hojas. Por ejemplo, si estamos en clases en línea, nosotros lo que podemos hacer es buscar la forma, ¿no? Para que podamos escribir y podamos realizar con nuestros estudiantes. Entonces, y aquí empezamos a escribir, ¿no? La primera línea de tiempo, acompañado también de la lección. Entonces, eso podemos realizar, como aquí podemos ver, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer en línea con nuestros hermanos de la clase, entonces ellos puedan participar, ¿no? Y ahora si nosotros estamos en las clases, en nuestra clase sabática es presencial, nosotros llevar el material, es importante como maestro que nosotros tengamos el material y que podamos proveerles a ellos, ¿no? Para que no estemos en ese momento buscando, ¿no? Es importante la tijera, es importante el pegamento, entonces, y si estamos presenciales mucho mejor, ¿no? Podemos llevar una cartulina y ahí ponemos, ¿no? Entonces, lo que van recortando nuestros jóvenes, entonces vamos pegando. Y de ahí nosotros, de aquí, como le muestro, son 3 collages que vamos a hacer. Y nos vamos a esto que es importante. Este es el resumen el resumen, ¿no? De cómo puede quedar nuestro collage. Ahora, si estamos trabajando con niños, es importante que ellos puedan recortar, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el objetivo de estos números? Que ellos puedan recortar las figuras de aquí y ellos ir colocando de acuerdo a nuestro collage que ya habíamos hecho anteriormente. Esto es para completar, ¿no? Nuestro collage para que puedan tener mejor una mejor representación, pero tomando en cuenta ya las figuras más pequeñas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos realizar en la parte didáctica. Y algo importante, ¿no? También dentro de la lección hablaba acerca del... ¿Alguien que pueda ver qué significa esto que estamos viendo en pantalla? Un participante ahí en la sala. Parece el arca. El arca. ¿Estoy bien? Ya, puede ser. ¿Qué más puede haber? Las alitas, a ver. Había una palabra también que dentro de nuestra lección, ¿no? Aquí voy a mostrarles, por eso es importante. Esto de aquí. Moisés. Esto de aquí, ¿qué nos representa? El templo. Entonces nosotros lo que podemos realizar también es con los niños hacer el templo para que ellos puedan ver lo importante que es y dentro también que ellos puedan ver, ¿no? Que es importante. Entonces todo va relacionado a la figura que estamos viendo, a la lección de esta semana, tomando en cuenta, voy a dejar de compartir, tomando en cuenta 3 cosas importantes, ¿no? Dentro de nuestro collage, que vendría a ser la redención. Después podemos tomar en segundo lugar la salvación y sobre todo la obediencia, ¿no? Entonces este recorrido nos va a mostrar estos 3 puntos que son importantes dentro de la lección de esta semana. Entonces, eso quería mostrarles. Les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan tener y puedan compartir en su clase de forma virtual, y si están de forma presencial lo puedan descargar, lo pueden imprimir y lo puedan aplicar dentro de su escuela esta mañana con los jóvenes y los niños, y como le dije, los adultos, ¿no?
el hecho de cortar nos expresamos y también plasmamos todo lo que nosotros como maestros queremos mostrar a nuestros jóvenes, niños y adultos. Enseguida pasa. Eso sería, Cecilia, la parte didáctica. No sabemos que lo van a hacer realmente desestresante. No se olviden que como maestros nosotros podemos aplicar esto que va a demostrar realmente el aprendizaje, ¿no? El mensaje de esta mañana acerca de la lección. Muchas gracias, Jael. La verdad, amigos, aunque son actividades que a veces decimos, pero eso es de niños. Nosotros igual aprendemos cuando hacemos estas cosas manuales y el hecho de tener algo que puedes ver en 3 dimensiones ayuda también a que te ubiques más en algunos detalles. Así que no tengan miedo de probar cosas diferentes con todas las edades que cada uno de ustedes tenga, porque son recursos que utilizamos y hay personas que aprenden de tantas formas diferentes. Quizá alguien que no estaba entendiendo ahora con estas actividades sí va a lograr captar la idea que estaba tratando de la lección. Muchas gracias, Jael. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa, así que vamos a hacer la última oración para terminar. Muchas gracias de nuevo a todos los ponentes que tuvimos esta mañana y también a todos ustedes por acompañarnos. Que Dios pueda cuidarlos en este sábado. Acompáñenme en la última oración. Señor, te damos muchas gracias por regalarnos este día, este sábado tan lindo, donde podemos compartir un momento a tu lado y también poder recordar la lección para poder compartirla con nuestros amigos, con nuestra familia y también con los estudiantes de la escuela sabática. Te pedimos que tú puedas estar con nosotros en este sábado y que puedas cuidar a todas las personas en el lugar donde cada uno de ellos se encuentra. Cuida, por favor, de toda nuestra familia, de la linda iglesia también de la que formamos parte. Y te pedimos que este sábado nos ayudes a sentir tu presencia de una forma especial y a recordar también ese pacto tan maravilloso que nosotros tenemos la oportunidad también de poder participar. Te pido que puedas cuidarnos una vez más y nos acompañes en este sábado. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, con esto terminamos el programa. Recuerden que van a estar todos los concursos de los libros y los otros detalles a través de los grupos de WhatsApp y el programa, como siempre, a las 7 de la mañana a través de Zoom. Eso es todo por este sábado. Que tengan un lindo y bendecido sábado. Saludos a todos. Feliz sábado, amigos. El Señor los bendiga el próximo sábado. Y no se olviden, en agosto nos vamos rumbo a Rosario. Está invitado usted para participar de esta experiencia especial. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado, mi hermano Walter. Feliz sábado. Gracias, pastor. A ver si viajamos siempre que se levante la cuarentena. Yo creo que sí, mi hermano. Mire, yo les digo a los amigos, le digo a Jael, que está allá en Trinidad, a David, que está en Tarija, y a los amigos que están en Ecuador y otros lados, no podemos descansar sin haber pasado por Rosario. Así que antes de descansar, tenemos que pasar por Rosario, ¿ok? Muy bien, buen día, feliz sábado. Rosario es mi niñez, pastor, Rosario es mi niñez. Oh, qué bien, hermano Walter. Así Excelente. que me gustaría ir, pero como le digo, si se levanta la cuarentena, allá estamos. Ok. Feliz sábado, amigos. Bien, Elisa también se va para Rosario.